Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar hoy día respondiendo unas preguntas en específico respecto a si yo trabajo con los ceros o con los unos al momento de resolver un problema. Vamos a verlo acá en la unidad 1, donde están publicados, en este caso, los ejercicios. Ya le había dejado por acá estos ejercicios. Bueno, ese. Ups. Bueno, no era ese en específico. No. No era ese en específico. Ahí sí. Vamos a verlo como lo ven ustedes. De hecho, no es ahí. Es por acá. Escucho como un programa de televisión o algo así. Quizás sea yo. No, pero está bien. Ahí. Ahora sí. Entonces, que yo la verdad es que dejo todas las cosas ahí subidas de mucho tiempo y a veces se desordena. Ya, entonces, este de acá, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? La verdad no me acuerdo cuál era, pero creo que sí era el problema de diseño que está ahí. Este, ¿no? Ese, Ya, ese. muy bien. Este es de un taller de hace mucho tiempo, ¿no? Del 2018. Ya. ¿Qué pasa acá? Acá diseñamos, ¿cierto? Identificamos entradas y salidas, tenemos la tabla de verdad. Ahí está escrito todo por si acaso, si alguien no lo ha revisado, para que lo pueda ver. Y cuando nosotros queremos diseñar, ya sea, por ejemplo, usando en este caso eh, las puertas NOR de dos entradas, podemos trabajar con los ceros, a pesar que igual se puede trabajar con los unos. Yo les mostré por ahí cómo se puede hacer. Pero con los ceros lo que ocurre es que es muy parecido a lo que uno hace con el caso de cuando trabaja, por ejemplo, con los unos para obtener la representación con NAND. Por eso es que generalmente se recomienda. Y yendo al punto de la pregunta, esta expresión que me queda acá, y por tanto el circuito que nosotros obtenemos, es por decirlo así el mismo, y en realidad no necesariamente. Lo importante es que va a ser equivalente. ¿Ya? O sea, eso quiere decir en realidad que los unos y los ceros de este mapa, y de hecho de la tabla que corresponda a dicho circuito, van a ser los mismos que si tuviéramos otro circuito, que puede ser diferente, ¿cierto? Pero que va a tener la misma tabla. Eso es lo importante. ¿Ya? Es la equivalencia. ¿Se entiende la idea? Ah, ya. Pero entonces, cuando nos piden puertas NOR, es ¿Sí? recomendable trabajar con los ceros. Sí, 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 yo diría que sí, porque en realidad el procedimiento es muy similar a lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con los unos para las NAND, pero no quiere decir que Ya. sea obligatorio, ¿ya? No, no, recomendable. Sí. Ok, Entonces, gracias, profe. pues nada, ya. Ahora vamos a resolver un problema. También vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a implementarlo primero con puertas NOR y con puertas NAND, para que ustedes vean ambos, ¿ya? Y trabajando con los ceros y con los unos, ¿ya? Yo por lo general trato de centrarme en una de las dos formas, por decirlo así. Si quiero implementar con NOR, trabajo con los ceros. Si quiero implementar con NAND, trabajo con los unos. A pesar que en ambos casos se puede hacer las dos formas, pero prefiero hacerlo así porque tiende a quedar más claro, ¿ya? Entonces, el problema va a aparecer por acá, Profe, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta con el ejercicio que vimos en la clase pasada? Claro, en el último de flip-flop, ¿cierto? Sí, sí. Ya, lo vamos a buscar por acá. De hecho, estaba publicado, así que veámoslo de ahí mismo, más rápido. Más rápido por acá. Ahí. Está publicado en Docencia Online. Recuerden también que están todos los ejercicios, todas las clases están publicadas. Igual que en la lista de reproducción las pueden revisar si ustedes así lo quieren. Cátedra. La última. 23. Y entramos. Ya. Dime qué parte en específico. Es que usted no dibujó el Q2 negado. Mi duda es que al ¿Sí? inicio ¿Sí? el Q2 normal parte con 0, Ya. pero por el tema del clear, creo. En este caso del preset, que el preset se activa, perdón, se Sí, activa al inicio y eso nos fuerza a que se vaya a 1. 1. Entonces el Q2 negado quedaría en 0 en ese caso. Claro, exactamente, porque siempre va a ser lo inverso. Ah, ya. Aunque te diga al inicio que es 0. Claro, porque pensémoslo así, miren, para que se vea mucho más simple, es como si fuera lo siguiente. Voy a abrir por acá una nueva. Sería algo así, miren, para verlo bien simple.
Bueno, ya vamos a dejarlo así de momento. Ya, pensemos que yo tengo acá el Q1 y por dentro lo que ocurre es que está así conectado. Eso está dentro, por decirlo así, de nuestro flip-flop. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que nosotros veríamos en realidad sería simplemente de afuera el Q1 y el Q1 negado. ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, por eso es que si aquí aparece un 1, aparece un 0, en el otro tiene que aparecer la negación. ¿Sí? Ah, ya, ya, entiendo. Ya. Gracias. Entonces, cualquier otra duda que tengan es el momento. El chat no lo tengo por acá, lo voy a poner un poco más a la vista. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat. ¿No? ¿No han escrito nada? Bueno, vamos a dejar ahí por si acaso. Ya, así que vamos a comenzar hoy día con lo que sería la clase. Tenía el número ahí mismo y no me acuerdo. La clase. Profe, Sí, dime. ¿puede volver al ejercicio de ayer, por favor? Ya, al ejercicio de ayer. Lo tenía por acá descargado. Ese no, porque ese es Wondershell. Es el de acá. Ahí, dime. Es que, por ejemplo, si la salida Q2 negado no ¿Sí? me implica para sacar un Z, ¿es necesario que yo la tenga que dibujar? Ah, ya. Lo que pasa es que podrías dibujarla y obtener después el Z2, ¿cierto? A partir del Q2 negado y el Q1 negado. Y lo podrías resolver sin problemas. ¿Qué pasó en este caso? Que nosotros, no sé si lo omití al momento de... No, de hecho no lo omití, sino que nosotros nos dimos cuenta que lo que ocurre es lo siguiente, que al momento de que, por ejemplo, yo tengo el Z1, ¿cierto? Y tengo el Z2, al desarrollar la expresión, nos quedaba que era exactamente igual al Z1. Mira, para que se vea más simple. Z2 es igual a qué cosa? A nuestro, de hecho eso era Q2, ¿o no? Z2 es igual a, déjame chequearlo. Ah, ya, está bien. Z2 es igual a Q1 suma exclusiva con Q2 negado. Q1 negado con suma exclusiva con Q2 negado. Ahí sí. Ya, lo tenemos escrito acá, ¿cierto? Si yo evalúo lo que pasa entonces con una suma exclusiva, que sería la negación del primero por el otro sin negar, más el primero sin negar por la negación del segundo, ¿cierto? Fíjate que acá me queda dos veces negado, por tanto, el Q1, al escribir la negación del primero, por este sin negar, que en realidad es un Q2 negado, más el primero sin negar, así que es un Q1 negado, por el segundo negado. Así que me queda Q2 dos veces negado. ¿Qué ocurre en definitiva? Que el Q1 queda sin negación, porque dos veces negado implica que queda sin negarse, y acá también el Q2 queda sin negación. Y luego, si tú te fijas con esto, ¿a qué es lo que es igual? A lo que nos indicaban para el Z1. ¿Se ve? Sí, Sí, pues están intercambiados, ¿no? ¿Cierto? Pero sería exactamente igual. Aquí podemos llegar con ese desarrollo algebraico, que en definitiva, ambas señales son iguales. ¿Sí? sí, no, sí, estaba súper claro con eso. Sí, el tema mío Si es que había era que más como, dibujarlo. si es que no existe la puerta, si no existe la puerta lógica que ¿Sí? me lleva al Z2, ¿es ¿Ya? necesario que yo exprese el Q2 negado como para No, terminar mi ejercicio? no sería necesario. Ah, ya, eso era, porque entonces no sabía si iba a estar correcta la respuesta, si llegaba a estar solamente el Q2 y tenía que llegar al Q2 negado. Ah, ya. Entonces no te había entendido la pregunta, pero sí. Ya, Ya, gracias. de nada. Y entonces, vamos a el ejercicio que vamos a resolver hoy día, que lo vamos a pegar por acá. Esperemos que aparezca donde yo quiero que aparezca. Bueno, apareció más pequeño, pero apareció. Ah, por ahí. Sí, por ahí es razonable. Ustedes lo ven bien, ¿cierto? ¿O es muy pequeño el problema? Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí. Ahí se ve, yo creo que más que bien. Hoy la clase 24, sí, gracias. Así que vamos a anotar ahora aquí la clase 24. Que de hecho estaba pensando que probablemente sea de las últimas, así como que vemos contenido, porque las otras podrían ser más que nada, vamos a hacerlo con negro, más que nada como clases de dudas, clase 24, la vamos a escribir con bastante tinta en nuestro lápiz. Estamos a cuánto? A jueves, ¿cierto? Jueves 4. Ejercicio de diseño. Jueves 4. 4.
del 6 del 2020. ¿Cierto? Y esto es jueves. Ya. ¿Qué tenemos por acá? Ustedes pueden ver que es un problema donde nos piden diseñar un circuito digital combinacional que cuente con dos entradas de datos, A y B, ¿cierto? Dos entradas de control, que serían en este caso C1 y C2, y una salida F. En la tabla 1 se detalla el valor de la salida F para cada combinación de las entradas de control. Implemente el circuito utilizando en este caso exclusivamente puertas NOR. O sea, nosotros lo vamos a hacer con los ceros para poder implementarlo. Pero antes de eso quiero que vayamos paso a paso desarrollando este problema. Así que, paso 1. Vamos a ponerle acá solución. La solución va a ser, primero, identificar entradas y salidas, ¿cierto? Eso no nos olvidemos nunca. Identificar. ¿No le molesta que quede como en negrita, así como más gruesa la línea? Entradas y salidas. Ya. Y para hacer eso, vamos a dibujar nuestro bloque acá, que imaginen ustedes que es un cuadrado, donde vamos a tener nuestro circuito digital combinacional, ¿cierto? Vamos a tener acá entradas y salidas. Primero, les pregunto a ustedes, ¿cuántas entradas son? ¿Cuántas creen ustedes que son? 4. Me dicen 4 por acá. ¿Nadie en el chat? Ya. Es importante. Tenemos claro que son, miren, dos entradas de datos, sería la A y la B, ¿cierto? Después nos dicen que tenemos también dos entradas de control, que le están llamando ahí C1 y C2, o sea, perdón, y C0. Y luego una salida simplemente. Eso es todo lo que nos están diciendo. ¿Ya? Así que vamos a anotar eso acá. Yo voy a poner de colores diferentes las entradas de datos y las entradas de control. La voy a poner así, miren. Voy a poner, por ejemplo, A, B, y vamos a tener el C1 y el C0. Y tenemos en realidad varias opciones para poder ordenarlo. Yo lo podría ordenar, por ejemplo, primero el C1 y el C0, el A y el B, y en realidad va a depender. Y de hecho, antes, si es que algo lo está copiando, antes de copiarlo, le comento que de hecho la forma más simple de poder escribirlo, si me preguntan a mí por el momento de evaluarlo, es quizás hacerlo al revés. Se puede resolver de esta forma, por si acaso, ¿ya? Lo que pasa es que vamos a ver en un breve momento por qué los intercambios los pongo así. Las señales de control primero. Y aquí vamos a poner las señales que son de datos, ¿cierto? O los datos de entrada. ¿Cuántas salidas? Únicamente una, ¿cierto? Ya, ahí tenemos entonces identificadas nuestras entradas y salidas. Le decía yo que el por qué las ordené de esta forma es simplemente para simplificarnos el trabajo hacia adelante. Si ustedes no lo hubieran puesto así, no habría problema. Se podría desarrollar de todas maneras. Solamente que habría que tener un poquito más de cuidado nomás. Ahora, antes de pasar a lo que es la tabla, que nosotros estamos viendo que va a ser una tabla que va a tener 16 combinaciones de entradas, ¿cierto? Dado que tiene 4 entradas, tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Para qué nos sirve esta tabla que está acá de condiciones de control? Porque yo les comento que este ejercicio, de hecho, que puede uno verlo después al momento de desarrollarlo, que como no tan largo en sí, es un ejercicio de examen. Es directamente un examen. No lo voy a decir el semestre, sí, pero es de examen. ¿Qué pasa? Que la parte conceptual es más difícil, yo diría, que la parte de desarrollo, que es lo que realmente uno busca en ese tipo de problemas. ¿Ya? Ver si que se entiende. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Miren, vamos a dibujar la tabla, de hecho, tabla de verdad. Y mientras tanto yo les comento que lo que dice esta tabla de condiciones de control es qué pasa con nuestra salida para las diferentes condiciones, en este caso de nuestras entradas de control. Son ellas las que definen, finalmente en definitiva, qué es lo que ocurre. ¿Ya? Así que lo vamos a ver. Yo sé que por ahora quizás puede parecer medio extraño, le pueden quedar dudas respecto a eso, pero voy a dibujar la tabla y vamos a proceder entonces a obtener la F. ¿Sí? Déjenme ver si caben todos los unos y los ceros acá. Sí, sí creo que caben. Ya, vamos a poner entonces. Yo dije que lo iba a ordenar así, como C1, C0, vamos a poner acá el A, vamos a poner el B y vamos a poner a la F. Vamos a poner ahí, de hecho la voy a poner en azul. Ahí, tenemos la F. Y vamos a ir poniendo todas las demás combinaciones. 0, 1, 0, 1, 0, 1,
0, 1. Ahí tengo 8, ¿cierto? Después sigo. 0, 1, 0, 1. Me faltarían 4 más, ¿cierto? Y tendría los 16, si es que conté bien. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Me voy a alejar un poco para que se vea mejor ya. Ahí yo creo que calza perfecto. Ahora, tenemos acá 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Son las 16 combinaciones que vamos a tener. Espero no haberme pasado, ¿no? Bueno, ahí si me pasé, las borro después. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y no me pasé. Acá son 8, ¿cierto? Ahí tenemos los 8. Y vamos en un momento a ver qué pasa. Y van a notar el por qué los ordené de esta manera. O sea, como los sé primero, ¿cierto? Y después las entradas de datos. Ahí. Y tenemos la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Fíjense lo que dice acá. Dice, si es que tenemos que las entradas de control valen 0 ambas, ¿cierto? Tenemos 0, 0 acá. Yo lo voy a dibujar con azul. Tenemos 0 y tenemos 0. ¿Qué pasa con la salida? ¿Qué valor toma? 1. Simplemente va a ser 1. No hay nada más que ver, ¿cierto? Nos dice directamente el valor que va a tomar, como ustedes pueden ver ahí, para esa combinación. Por tanto, yo voy a saber inmediatamente que para todas estas combinaciones donde tenemos, bueno, todas esas, ¿cierto? Que vale 0, 0 nuestras entradas de control, la función va a ser directamente 1, 1, 1, 1. Y aquí ustedes podrían preguntarse quizás, bueno, ¿y qué pasó con las entradas A y B? No se consideran. No tienen ningún efecto en este caso. Porque va simplemente a ser 1, según lo que nos indica esta tabla. ¿Sí? Luego, vamos a ver qué pasa para la combinación, por ejemplo, 0, 1. Para la combinación 0, 1 nos dice que va a depender de la suma, ¿cierto? Pero lo vamos a ver en un momento. Porque de hecho hay otra combinación que también es bastante simple de llenar. Miren, la combinación que tenemos acá. La voy a marcar acá. 1, 1. ¿Qué pasa cuando la combinación de nuestras entradas, en este caso de control, es 1, 1? ¿Cuánto vale la función? 0, simplemente. Así que yo me voy para acá. Voy a poner otro color simplemente para usarlos todos, ¿no? En realidad cuando tenemos 1, 1, ¿cierto? De nuestras condiciones de control o de nuestras entradas de control, con esas 4 opciones, aquí nos dicen que va a valer 0. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿O alguien tiene dudas respecto a lo que acaba de hacer? Recuerden que si alguien tiene dudas, este es el momento. Ya. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Que nos queda entonces ver qué pasa para las combinaciones de nuestras entradas de control, la 0,1 y la 1,0. Yo había mencionado ya que la 0,1 nos estaban indicando acá, quizás sea un poco más chico, pero que finalmente va a ser igual a la suma, en este caso lógica, o la operación OR, de A y B. Así que vamos a ir. Vamos a ver acá qué nos dicen. Y lo voy a poner en rojo yo. Ahí, ¿cierto? Y esto va a ser una OR. Acá vamos a decir entonces, 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0 más 1, es una operación lógica. Ya, muy bien, gracias por responder. Acá tenemos entonces 0 más 1 es 1, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1 porque es una operación lógica. Tenemos también que 1 más 1 también va a ser 1. No va a ser 2, ¿cierto? Y seguimos. Tenemos el otro caso donde sería una operación diferente, ¿cierto? Sería una operación AND, según lo que tenemos en la tabla, que yo la estoy escribiendo, pero ahí está, ¿cierto? Sería simplemente la F igual al producto de A y B. Al producto de A y B. Y le ponemos entonces una AND. Así que ahí nos va a quedar 0 por 0, va a ser 0. Acá vamos a tener, ¿cierto? El 0 por 1 va a ser 0. Y en realidad siempre que haya un 0, va a ser finalmente 0. Solamente va a aparecer un 1 ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces lo que sería nuestra tabla de verdad. Ya, me preguntan respecto en la última del OR. Si A y B
son 1. ¿Por qué f es 1? Ah, porque me están diciendo de que es una operación OR. Recuerden que esta operación lógica lo que nos decía era lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo A y B y tengo F, yo acá estoy dibujándolo así rápidamente. Tenemos, ¿cierto? Una OR con A y B como entrada, F como salida. Las combinaciones son así, ¿cierto? 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todas las combinaciones posibles para dos entradas. Sí, entonces claramente si es que tenemos una que sea 1 al menos, va a ser 1. Porque piensen lo que esto es como si fuera verdadero y verdadero, verdadero, ¿cierto? O en realidad sería verdadero o verdadero, ahí para ser más preciso, ¿cierto? Ahí. 0, 1, 1, 1. A diferencia del caso de la AND, que teníamos que era un producto, así que nos daría en ese caso solamente para la combinación 1, 1, 1, como ustedes pueden ver en lo que puse en verde, ¿cierto? ¿Sí? Ya, voy a borrar esto de acá, porque esto era más que nada un recordatorio, ¿cierto? Recuerden que la puerta OR va a ser 1 su salida siempre que al menos una entrada sea 1. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Ya. Ahora, ¿qué paso viene? Quiero que me escriban en el chat, a ver si es que se acuerdan. ¿Qué paso viene ahora? Una vez que tenemos la tabla, ¿cierto? Yo lo voy a dibujar por acá. Hacer el mapa de Carnot. Claro, la simplificación que idealmente la realizamos usando mapas de Carnot, dado que es el método en sí más poderoso que tenemos, ¿cierto? Profe, una Simplifica. consulta que podría mostrar qué puerta, o sea, qué conexión habría que ocupar. Decía OR, ¿o no? ¿Qué puerta? Ah, sí, de hecho decía que con OR, pero nosotros lo vamos a implementar ahora primero con OR para responder al problema, o NOR, ¿Ya? perdón, y luego lo vamos a ¿Ya? hacer con Ah, NAND bueno, también, para que dominen ya. ambos. Ya, Si fuera simplificación. con el caso, si fuera con el caso de puerta NAND, ¿Sí? igual ocuparíamos el mapa de Carnot con los midterms, o ahí convendría ocuparlo con los maxterms. Ya, si es que, por ejemplo, nosotros lo trabajáramos y quisiéramos obtener con NAND, lo haríamos con los unos. ¿Ya? Ya, Y para este caso lo vamos a hacer con los ceros. ¿Ya? Yo les ya, comentaba que en realidad nosotros podríamos trabajar ya sea con los unos o con los ceros en cualquier caso, pero para que sea más consistente y sea como más simple recordar, lo vamos a hacer de esa forma, ¿ya? Ahora, tenemos entonces nuestro mapa, yo lo voy a dibujar acá y lo vamos a resolver. Recuerden, este primero lo vamos a hacer de la forma que nos están pidiendo, que nos dicen que implementemos con NOR. Y yo voy a trabajar con los ceros, más que nada por un tema de consistencia, ¿ya? Ahí. Y eso me refiero a que después el procedimiento que realizamos es muy parecido al doble negar, al ir agrupando, todo eso que les había comentado en las clases previas. Tenemos C1, C0, tenemos el A, tenemos el B, ¿cierto? Y toman los valores 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y ahora, comenzamos entonces. Vamos a agrupar vamos a poner los ceros primero. ¿Tenemos un 0 dónde? Yo lo voy a ir marcando por acá. Tenemos un 0 ahí, ¿cierto? Que sería la combinación en el 1. No, ese es el 4, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Y para que ustedes también lo recuerden, porque en una de esas se olvidan. En una de esas uno no sabe, ¿cierto? Voy momentáneamente voy a silenciar ya, pero solamente para el tema de eliminar ruido. Ustedes si quieren comentarme algo, se pueden desmutear ustedes mismos, ¿ya? Ahí. Entonces, ahora que lo que vamos a hacer acá, más que nada, es recordar esto. Si por ejemplo tuviéramos un A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Recuerden que estamos usando Gray. Yo tendría entonces lo siguiente. Ahí va el 0, ahí va el 1, el 2, el 3. Simplemente estoy convirtiendo la combinación, en este caso, de binario que aparece en asociada a nuestra casilla. Ahí viene el 8, el 9, el 10, el 11. Tenemos el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿cierto? Eso lo comento para que lo recordemos ya. Entonces el primero que vamos a poner de los ceros va a ser el correspondiente al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí apareció ese 0. Luego voy a poner otro más por acá. Esos 3 que están ahí, ¿cierto? Lo estoy marcando. Serían el 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Sería entonces el 8, el 9 y el 10. Después de eso vienen los que están acá, miren. Viene el 12, 13, 14 y 15. Y no se me escapa ni uno, parece, ¿cierto? ¿O sí? Ahí. ¿Sí?
Y ahí tenemos entonces todos los ceros que corresponderían. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Mientras yo muevo un poco este mapa bien colorido que quedó. Mojarlo por acá este mapa. No, a lo mejor por ahí. Ahí lo mojar en la esquinita. Ya. Entonces, procedemos a agrupar. Recuerden que cuando nosotros formamos los grupos, no hay ninguna diferencia respecto a trabajar con los ceros o con los unos. Formamos los grupos más grandes posibles, en potencias de 2. Tratamos de cubrir todos los ceros o todos los unos. Trabajamos nunca con ambos, ¿cierto? Siempre o unos o los otros. Y acá voy a partir. ¿Cuántos grupos ven ustedes? Ya me dicen 3 grupos de A4 y uno de 2. Ya me convence. Primero, este bit que está acá, miren, la única opción que tenemos es dejarlo ahí, ¿cierto? No tenemos otra opción de agruparlo de otra manera. Y buscamos, por ejemplo, yo voy a buscar formar la menor cantidad de grupos. De hecho, estoy viendo 3. A ver, 1, 2. En realidad veo estos, miren. Ustedes me dicen si vieron los mismos. Hay ocasiones en las cuales tenemos varias posibilidades y que pueden ser simplemente, o nos van a indicar que tenemos más de un mínimo, que no es único. Tenemos ese en verde, ¿cierto? Y nos falta cubrir ese último cero que está en la esquina inferior derecha. ¿Qué puedo hacer ahí? Tratar de formar siempre el grupo más grande. ¿Cómo lo consigo? Así. ¿Cierto? Y no hay problema si yo utilizo un cero en más de un grupo. De hecho, hay uno que está en todos los grupos casi, ¿no? De hecho, sí, el cero que está en 1100. Es un cero bastante popular ahí, están todos los grupos. Ya, vamos entonces a obtener nuestra F. ¿Cómo nos va a quedar la F? Acá la vamos a escribir. Va a quedar F, voy a partir con el grupo rojo ya. Grupo rojo lo vamos a poner por acá. Acá. Grupo rojo. Va a ser, recuerden esto, si es que cambia se va la variable y como estamos trabajando con los ceros, si es que aparece que está fijo en 1 el valor de la variable, queda negada. Y vamos a obtener, ¿cierto?, una suma. Así que parto. El C1 se va a ir porque cambia, ¿cierto? El C0 va a quedar, pero va a quedar negado, más. Después viene el A y el B, ¿cierto? Que están fijos en 0, por tanto, como estamos trabajando con los ceros, quedan sin negar. Y ahí tenemos entonces la primera suma, que se va a estar multiplicando ahora con las siguientes, que vamos a tener acá. Azul. Partimos acá y decimos, va a estar el C1 fijo en 1, el C0 fijo en 1, así que van a quedar ellos pero negados, ¿cierto? Sumándose. ¿Qué pasa con el A y el B para el grupo azul? ¿Qué ocurre? Cambian, ¿cierto? Porque toman diferentes valores, desde 0 a 1, así que se van nomás, no van a quedar en nuestro grupo. Seguimos, grupo verde. Grupo verde nos va a indicar entonces lo siguiente. Vamos a tener que el C1 va a estar fijo en 1. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Fijo en 1, así que va a quedar como C1 negado. El C0 va a cambiar de 1 a 0, se va a ir. Vamos a ver que el A se mantiene fijo en 0, ¿cierto? Así que como estamos trabajando con los ceros, nos queda sin negar. Y el B no va a quedar, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1. Yo lo voy a marcar acá para que lo vean, ¿cierto? Cambia de 0 a 1. Así que se fue. Seguimos y nos queda el último. Quiero que me escriban en el chat de ustedes cómo queda ese término, el último, asociado ahora al grupo naranjo. Profe, una duda. Sí, dime. El grupo rojo no podría haber sido desde el 0, 1 y esos 3. Ah, no, porque se agrupa de 2 en 2, 4. Claro, de 1, de 2, de A4, 8, siempre en potencias de 2. Ah, ya, ya. Ya. Y me comentaban que era C1 negado más B. Ya, C1 negado más B. Sí, efectivamente, el grupo naranjo. C1 negado más B. Ni siquiera miré el B, ya, pero hay que confiar. Ahí estamos bien. Y tenemos entonces la función expresada ahora como un post, ¿cierto? Es un post mínimo, de hecho. Y voy a empezar a trabajar con ella para poder llevarla a una forma en la cual tenga únicamente sumas negadas y además sumas de solamente 2 términos. ¿Ya? Podemos ver acá, miren, por ejemplo, en esta parte, ese término y ese término están casi listos, ¿cierto? Porque en realidad son una suma, le falta la negación, por decirlo así nomás, nada más. Este tiene 3 términos, o sea, algo vamos a tener que hacer ahí.
quiero que pongan mucha atención. Voy a borrar acá. Voy a copiar de nuevo la misma expresión porque no quiero dibujar o escribir más cosas encima. Y me preguntan si es que no lo explicitan, siempre se modela los circuitos en 2 entradas. No, si no se especifica, ustedes lo hacen de la forma más simple. Lo pueden, así como está, lo implementan. Con puertas NOT, NAND o, perdón, NOT, AND y OR. Así tal cual. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que escribirle explícitamente acá. Implemente el circuito utilizando exclusivamente puertas NOR de 2 entradas o NAND de 2 entradas. Pero yo les comento desde ya que al menos en lo que respecta a la prueba de mañana se va a pedir ya sea con NOR o con NAND de 2 entradas. Se los comento. Así que por eso es que nosotros vamos a implementarlo de ambas maneras para que estén preparados. Y preparadas, lógicamente. Y era lo que iba a hacer ahí, a copiar, ¿cierto? Sí. Ahí. Ahí. Y copiamos. Y pegamos por acá. Pegamos. Ahí. Bueno, apareció donde quiso, pero tampoco me molestó, no apareció. Ahí. Y lo vamos a ver un poco para acá. Les decía yo que en realidad lo que buscamos ahora es llevarlo a la forma que sean sumas de 2 términos negadas. Lo primero que vamos a hacer va a ser esto, miren. Vamos a negar 2 veces. Voy a negar con negro. Vamos a negar con negro nomás. Ahí. Vamos a negar 2 veces. Ahí. Y ahí. Claramente al negar 2 veces no cambiamos nada, ¿cierto? No cambiamos nada en realidad porque la operación queda tal cual. Y yo voy a copiar de nuevo lo mismo. Voy a mover un poquito para acá. Cualquier duda que ustedes tengan, me comentan y yo voy revisándolo ya, porque finalmente el objetivo es que les vaya quedando claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a aplicar De Morgan, pero solamente con la barra inferior de las 2 que puse. ¿Para qué? Para poder conseguir las sumas negadas. Eso es lo que voy a buscar yo. Déjenme ver si lo puedo mover, si no lo voy a tener que copiar de nuevo, pero tampoco es mucha diferencia. Ya, entonces nos van a quedar ahora de la siguiente manera. Cuando yo aplico De Morgan, lo voy a dibujar acá. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, algo así, así, supongamos, lo que hace es cambiarme la operación, me pasa de una multiplicación a una suma, y además me niega los términos, ¿cierto? Eso es lo que hace. Entonces yo, por eso es que estoy moviendo ahora estos términos, para así poder poner las sumas, porque vamos a aplicar De Morgan a lo que está bajo, o en realidad a lo que está asociado a la primera negación que tenemos. Acá, vamos a mover otro un poquito también. Quizá me hubiera demorado menos en copiarlo, pero vamos a ver qué tal. Y se quedó ahí. Ahí vamos a tener uno, ¿cierto? Luego vamos a tener el otro. Y ¿saben qué? Los voy a copiar, ¿no? Así tampoco me representa mucho más esfuerzo. Ahí. Entonces, grupo rojo. Grupo rojo nos va a quedar acá. Vamos a tener el C0 negado, más el A, más el B, ¿cierto? Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es aplicar De Morgan, les decía yo, ¿cierto? Así que como aplicamos De Morgan, nos va a quedar una suma, esto nos va a quedar negado al menos una vez, ¿cierto? La barra de arriba está totalmente inalterada, no le hacemos nada. Y aquí continuamos, ¿cierto? Ahora lo que teníamos en azul, tal cual, C1 negado más C0 negado. Después nos queda acá más, porque recuerden que estamos aplicando exactamente lo mismo que yo les decía acá abajo, miren. Esto que está acá. Exactamente eso estamos haciendo. Seguimos, nos queda el grupo verde, ¿cierto? Así que voy a poner el C1 negado, más el A. Va a quedar negado esto, ¿cierto? Porque recuerden que cambiamos la operación y negamos los términos, que serían ahora estos S, A, B y C que aparecen abajo destacados. Son simplemente esos términos ahora más grandes que estamos usando. Más, y ponemos el último, el que está en naranjo, ¿cierto? Que sería el C1 negado más B. Y ahí nos queda entonces la última barra acá, y lógicamente esta barra de arriba también continúa. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aplicamos De Morgan y nos damos cuenta de lo siguiente, que como nosotros queremos implementar, recuerden, una puerta NOR, es de esta forma. Bueno, y en realidad me faltan 2 cosas. Me falta la burbuja también, ¿cierto? Una puerta NOR tiene esta estructura. Ahí. A, B, F. Donde la función va a ser A
más B negado. ¿Sí? Por eso estamos buscando dejar todo expresado en sumas y además con negaciones. Como pueden notar ustedes, tanto lo que quedó en azul, como en verde, como en naranjo, está listo. Yo lo puedo implementar únicamente con una puerta, en este caso NOR, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Sin embargo, ¿qué ocurre con el grupo rojo, con el que está primero? Tenemos 3 términos que se están sumando. Entonces, como tenemos 3 términos, tenemos que de alguna forma agruparlos. ¿Ya? Así que voy a hacer eso. Voy a hacer eso y les voy a agrupar. Voy a usar un color cualquiera. Ya vamos a usar rojo también de nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, el C0 negado o el A. O con el A, digo. Ahí, 1, 2. ¿Por qué hice eso? Porque yo lo que busco ahora es juntarlos y que queden ellos 2. Y eso no cambia la función, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hice recién? Lo junté esos 2 para que me quede después implementado de la siguiente forma, miren. Yo para conseguir eso lo que voy a necesitar es únicamente, tendría que tener acá el C0 negado, ¿cierto? Tendría que tener acá el A. Aquí me va a salir, ¿qué cosa? Va a salir el C0 negado más el A y negado, ¿cierto? Y después de eso, le tendría que poner acá una puerta NOR con sus entradas juntas, que esto que tenemos acá funciona tal cual como una NOT. Lo que pasa es que no usamos la NOT porque nos están pidiendo que implementemos exclusivamente usando puertas NOR, ¿cierto? De eso, o de ahí viene el por qué hacemos esto. Ahí, ¿cierto? Tenía una negación y le vuelve a negar. Y ahora lo que tenemos ahí puede ser implementado, como ustedes ven, únicamente y exclusivamente en realidad con puertas NOR de 2 entradas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hay dudas? ¿Sí? Les pido que me escriban que sí, que no. Mientras yo muevo un poquito esto. Que lo voy a dejar después como una especie de recordatorio. Por acá. Ahí lo vamos a dejar. Ya. Entonces con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces nosotros continuar. Yo voy a copiarlo de nuevo, ¿ya? Para que así no nos quede... ¿Profe? Sí, dime. ¿Bastaría con dejarle ya esa doble negación y ya lo podríamos implementar en el Ya. sistema? Sí, ¿O mira, no? de hecho, mira, todo lo que tenemos en estos grupos, lo que está en rojo con su barra negra arriba, lo que está en azul, lo que está en verde y lo que está en naranjo, se puede implementar, como tú me comentas, solamente con puertas NAND de 2 entradas. O sea, perdón, NOR de 2 entradas. Sin embargo, ¿qué pasa con esto que tenemos acá? Miren, yo lo voy a marcar. Este término más ese más el otro. ¿Cuántos son? 4, ¿cierto? Van a estar sumándose y negándose. O sea, necesitaría yo entonces una puerta de las siguientes características para poder implementar eso. Una puerta NOR, que va a ser la suma de 1, 2, 3 y 4. Por tanto, no cumpliría con lo que me piden, ¿cierto? Así que efectivamente, hay que doble negar, por ejemplo, lo que está en rojo con lo que está en azul, 2 veces, o sea, negarlo 2 veces, ¿cierto? Para juntarlos. Y después lo mismo lo hacemos con lo que está en verde y lo que está en naranjo. ¿Cómo así? Aquí lo voy a mostrar yo. De hecho, ahora sí me conviene copiarlo de nuevo. No, lo escribo nomás, total. Lo escribimos. C0 negado más el A, ¿cierto? Acá nos quedó 2 veces negado, más el B. Después tenemos, ¿cierto? Más. Vamos a tener acá el grupo azul. Está ahí. Más C0 negado. Tenemos ese ahí. Tenemos una negación, ¿cierto? Recuerden que estos términos, el azul, el verde y el naranjo en sí, por ellos están listos. En sí no requieren mucho más allá que lo que tenemos hecho. Voy a poner la barra un poco más cerca también. Por ahí nomás. Nos queda entonces más. Nos queda, ¿cierto? En verde acá el C1 negado más el A, ¿cierto? También con su barra correspondiente. Después más, y parece que me va a alcanzar. Sí, sí me alcanza. Naranjo, ¿cierto? Sería entonces el C1 negado más el B con la barra sobre él, ¿sí? Y teníamos una barra más arriba. ¿Profe? Ah, sí, dime. ¿Por qué no puso la barra negra en rojo, arriba del término rojo? Ah, ya. No, es simplemente porque la dejé como estaba originalmente. Solamente por eso. Ah, porque se me olvidó esa. Esa, a eso me Sí, referí. sí, sí, Ya. sí. Gracias. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a negar 2 veces como le estaba comentando. Lo voy a poner en este violeta
Ya, ese mejor, más llamativo. Y nos va a quedar ahí una vez, dos veces, y ahí no cambiamos nada, ¿cierto? Recuerden que si negamos dos veces, nos queda exactamente lo mismo. Y agrupamos los otros también. Y para que esto sea bien consistente, miren lo que voy a hacer. Le voy a cambiar el color a ese más que está ahí. Se podrán preguntar ahora por qué. Es porque en el dibujo se va a ver mucho más claro por qué quedó así. Ahora vamos a ponerle, dije yo, otro color, ¿cierto? Amarillo. Ahora amarillo no se ve mucho, así que vamos a poner ese celeste medio raro. Ahí. Tenemos eso y tenemos eso. Y nuevamente yo le voy a cambiar el color simplemente para que sea mucho más claro después al momento de tener el circuito listo. Ya. Y ahí tenemos entonces la expresión, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Porque ahora nos quedaría únicamente dibujar el circuito. Bueno, y después implementarlo usando en este caso los unos, pero la dinámica es exactamente la misma que la que acabamos de realizar. Entonces yo trato de borrar ahí sí borré. Ya. Esto lo voy a borrar porque en realidad era un recordatorio, ¿ya? Que en realidad de Morgan lo podíamos aplicar de esa manera. ¿Ya? Luego de más de abajo sí lo dejo. Y hay que doble negar el rojo y el azul. En realidad sí, pues lo hicimos recién. Me parece que lo escribiste antes, ¿cierto? Y yo lo leí ahora recién. Ya. Entonces, con eso estamos listos para poder implementar nosotros la función. O sea, perdón, el circuito. Sí, voy a... sí, me va a alcanzar de más. Voy a mover un poco lo que está acá y voy a proceder a dibujar las líneas donde vamos a poner nosotros al A, el B, el C, ¿cierto? No, de hecho no había C, así que el C0 y el C1. Estoy inventando variables que no existen aquí. Ya, así que vamos a proceder. Tenemos eso ahí, lo voy a dejar ahí. Y voy a poner las líneas que corresponden. Voy a ponerlo en negro primero, el A, el B y el otro también que teníamos, ¿cierto? Acá van a quedar C1. Voy a dibujar una línea para el C1. Me disculpan si queda media chueca, pero estoy practicando, pero de a poco, de a poco. Les he comentado que las líneas verticales por algún motivo siempre me cuestan. Yo creo que quizás es cosa de acostumbrarse. Ya. Ahí, entonces ahora en vez de usar una NOT, vamos a usar una NOR de dos entradas con su entrada junta, ¿cierto? Porque esa es la que reemplaza el funcionamiento de la operación de la NOT. Cuando estamos trabajando exclusivamente ya sea con puertas NOR en este caso. Si la C1 no ocupo, claro, podrías de hecho omitirla si tú quisieras así. No habría problema si es que la C1 nunca aparece sin negar. Yo la puse nomás porque es la costumbre, pero sí, no habría inconveniente. Y al principio se pegó como una vuelta rara. Seguimos, ¿cierto? El A y el B. Voy a dibujar acá el A. De hecho, el C0 aparece negado, sí aparece negado. También ahí podríamos haber hecho lo mismo, ¿cierto? Haberlo puesto exclusivamente con la negación, pero yo estoy trabajando como de forma así bien genérica, así como si fuera cualquier función. Tenemos ahí el C0 y vamos a tener el A y el B. Y el A y el B no aparecen negados, así que no le ponemos la negación. Le ponemos simplemente nuestra línea correspondiente para el A y la correspondiente para el B. Y así yo me ahorro de hacer más serpientes acá. Líneas onduladas. Ahí sí. ¿Ya? Y procedemos. Miren lo que yo voy a hacer ahora. Aparte de moverlo un poquito más hacia atrás para poder dibujar bien el circuito, voy a tomar en cuenta lo siguiente. Oh, no se quieren mover. ¿Qué no se quisieron mover? Vamos a dejarlo ahí nomás mejor. Vamos a dejar ahí. Me voy a mover para acá. Y voy a proceder. Partimos. Grupo rojo. En realidad vamos a partir con eso. Miren, voy a tomar entonces una puerta NOR acá. La voy a crear ahí. Y voy a tener entonces, lo primero, lo que está abajo los doble paréntesis, o doble barra. Sería C0 negado. C0 negado, que va a estar acá, ¿cierto? Vamos a tener entonces el A, que va a llegar ahí también. Después se va a doble negar, ¿cierto? Sí, en realidad se va a negar una vez más. Porque recuerden que según lo que yo tengo acá en la esquina inferior, o sea, la esquina superior derecha, ¿qué tenemos? Tenemos que, así es como queda, ¿cierto? Lo que está en rojo. Ahí. Y procedemos a dibujarlo. Nos queda entonces así, con su NOR, ¿cierto? Está listo ya lo que está en rojo, al menos referido al C
0 negado más el A, que queda negado, ¿cierto? Y vuelto a negar. Y ahora le vamos a agregar el B. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar el B, vamos a ponerlo acá, y nos va a quedar así. La suma negada, ¿cierto? Y ahí nos quedó, bueno, lo puse en negro, pero en realidad, si esto lo quisiéramos respetar tal cual como está, quedaría así. ¿Sí? ¿Se fijan por qué le he puesto los colores de esa forma? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a obtener lo que sería la suma esta negada que corresponde al grupo que nos quedó en azul, ¿cierto? Que sería lo que tenemos por acá, miren. Sería el C1 negado. Para eso vamos a ocupar una puerta también NOR de 2 entradas. Vamos a tomar el C1 negado, que está ahí, miren. C1 negado y el C0 negado. C1 negado. Ahí. Nos queda ahí tal cual. Nos queda el C0 negado, ¿cierto? Y estamos listos. Y yo, para que sea bien consistente esto, le pongo azul ahí, ¿cierto? Y tenemos listo ya todo ese término que está en azul. No hay nada más que hacerle. Ahora nos quedaría el verde, que está por acá, ¿cierto? C1 negado se va a sumar y negar con una puerta NOR también. Así que nos va a quedar ahí. Sería C1 negado más A. C1 negado está por acá. Como que se me están achicando las puertas, ¿cierto? Pero ahí se ven. Y nuevamente lo mismo. Para eso le pongo en verde para que se note que eso está formado con una única puerta. Y ahora el naranjo. Y le voy a poner inmediatamente su barra en naranjo. ¿Sí? Así que nos va a quedar entonces una puerta NOR ahora para representar esa operación, que va a ser esa suma, ¿cierto? Negada, de C1 negado. C1 negado. Ahí. Y el B, que está por acá. Ahí, ¿cierto? Y está totalmente listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora nos bastaría entonces, por ejemplo, realizar las operaciones que están en violeta, en ese celeste y por último en negro. Pero antes de terminarlo, quiero que me digan si tienen alguna duda. Es el momento. ¿Dudas? Ya. Entonces, ya, podría, supongo que explicar, ¿sí? Ya. Ya, lo último que estamos haciendo. Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Vamos a ir construyendo con puertas lógicas, que son estas, las NOR. Con NOR vamos a ir construyendo las operaciones. Entonces, ¿qué hace una NOR? Una NOR toma un A y un B, ¿cierto? Y me entrega la salida, lo que sería la suma negada. ¿Sí? Eso es lo que hace. También estamos usando estas puertas NOR, como lo habíamos visto previamente, con las entradas juntas. ¿Qué hace esto? Esto simplemente lo que produce es una salida que va a ser la negación de la entrada. ¿Sí? Eso es lo que producen. Entonces, de esa forma, yo partí con el grupo rojo, lo que está acá, mira. Partí con S y con S. Entonces dije C0 negado, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Entrando a esta puerta. Entra el C0 negado, entra el A, se suman y se niegan. Y salió lo primero. ¿Por qué le puse otra negación acá? Esta que está ahí. Porque requería volver a negarlo, ¿cierto? Y recuerda que la puerta lo que hace es producir la suma negada, pero solamente una vez. Una vez que tengo eso listo, después le agregué el B. ¿Cómo le agregué? En esta puerta, ¿cierto? Sumo el B con el resultado que teníamos anteriormente y nos va a quedar ahora negado, como puedes ver con la barra que está encima. Y en definitiva, acá lo que sale, acá, lo voy a borrar después, pero para que lo vean. C0 negado más el A, nos queda negado 2 veces, ¿cierto? Más el B, y eso. Eso es lo que está saliendo de esa puerta. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya. Y exactamente lo mismo hacemos con el grupo azul. Si se fijan bien, con el grupo azul lo que yo hago, voy a borrarlo por mientras, es tomar tanto el C1 negado más el C0 negado, y como esta puerta que tenemos acá nosotros, ¿cierto? Produce la suma negada, nos basta solamente una. Y con esa puerta azul obtenemos ese término que está todo en azul, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la puerta que está en verde, que produce el término que se corresponde a lo que está escrito en verde. Después con el naranjo lo mismo, ¿cierto? Y solamente lo construimos usando esta puerta, la NOR. ¿Sí? Por eso le decía yo que esos términos quedaban prácticamente listos, no había mucho más que hacer. Y ahora lo que nos queda es empezar a juntar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar el violeta, creo que el lila, y juntamos.
lo que está en azul con lo que está en rojo, ¿cierto? Pueden notarlo ahí. Y con una puerta, ¿qué hacemos? Con una única puerta vamos a tener la suma, pero con una negación. Así que, ¿qué nos faltaría ahora? Quiero que me escriban, o lo mencionen también. ¿Qué nos falta ahora? Porque tenemos ahí solamente, como les decía, la suma negada una vez. Nos falta la otra negación, ¿cierto? Para que quede con esa doble barra. Exactamente. Y como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Eso lo hacíamos con esa puerta, que es la que está reemplazando la NOT, porque no podemos usar una NOT si que nos pidieron que usáramos exclusivamente las NOT, ¿cierto? Así que buscamos una forma alternativa de poder replicar su operación. Y con esto ya tenemos todo lo que está acá, miren. Todo eso que está ahí, todo eso ya está listo. Está en la salida de esa puerta violeta, de la última en realidad. Nos quedaría ahora únicamente, bueno, no únicamente porque nos queda la parte final también, nos queda juntar acá, ¿cierto? Yo lo voy a llevar para acá. De hecho, podría haberlo hecho mucho más junto, pero ahí sí, para que quede más o menos en el mismo nivel, por decirlo así. Suma negada de eso del verde y el naranjo, y después como tenemos una doble negación, ¿cierto? Nos queda negado nuevamente. Por eso la agregamos, porque nos faltaba una negación, dado que la puerta que nosotros estamos usando ahora, que es esa, solamente niega una vez, no niega dos veces. Y ahora, ¿qué nos falta? La última, ¿cierto? Fíjense que está en negro. Negro, que va a ser finalmente una única puerta, como la que yo tengo acá, súper marcada, donde vamos a sumar y negar únicamente con ella. Y no hace falta ponerle nuevamente una negación, ya no vayan a ponerle una adicional porque tiene que ir, no. No va porque no aparece dos veces negado. Y ahí nos quedaría entonces el F de C1, C0, A y B. ¿Sí? ¿Se entendió? Y me sobró línea, miren, primera vez que me sobra línea, así que las voy a borrar. Por lo general siempre me quedo corto y tengo que andar agregando líneas todas chuecas después. O sea, más chuecas que lo que están todavía. Ahí, ¿sí? ¿Dudas? Y esto lo vamos a dejar acá como recordatorio, ¿ya? Aunque se ve medio desordenado, pero lo ponemos ahí igual como recordatorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para efectos de practicar también qué pasa cuando implementamos con NaND, vamos a implementarlo con NaND, ¿ya? Y vamos a partir directamente desde el mapa. ¿Sí? Pero ahora vamos a trabajar con los unos y no con los ceros. ¿Ya? Voy a dejar eso tal cual, sí, no lo voy a modificar. Y voy a agregar acá. Vamos a agregar acá. Adicional. Vamos a ponerle... ¿Qué pasaría si quiero implementar con NAND de dos entradas? O cómo lo haría en realidad, pero dejémoslo así. ¿Qué pasaría si quiero implementar con NAND de dos entradas? Y podría haberlo hecho más grande, pero lo dejé así. Con NAND de dos entradas. Y es muy similar, solamente que ahora vamos a trabajar con los unos, porque en realidad después el procedimiento que realizamos se parece mucho. Claro, sí, sale más directo. Y aquí trabajamos con los unos. Y lo vamos a poner acá. Voy a agrandarlo, sí, porque en realidad estoy viendo súper poco. No, en realidad quedan muy pequeños los cuadritos. Ahí. Más fácil de dibujar para mí. Y eso es una gran ayuda, créanme. Ahí. Vamos a dibujar nuestro mapa, ¿cierto? Y donde no están los ceros van a estar los unos, porque recuerden que son totalmente complementarios. No vayan a ponerlos en la otra posición, porque si no ahí queda totalmente diferente. Y no nos va a dar correcto. Ahí, ¿cierto? Me quedó como extraño el cuadrado, como que no fuera cuadrado, pero estoy ocupando los cuadros que corresponden. Las líneas no las que están fuera. Ya era C1, C0, A y B. Y vamos a ver dónde estaban los unos. Déjenme buscarlos por acá. Ya. Y para hacerlo más simple lo voy a copiar después y lo pego al lado. Lo tomamos de acá.
Y nos lo llevamos para la posición que vamos a estar trabajando ahora. Ahí. ¿Qué pasaría si quiero implementar ahora con NAND de 2 entradas, cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y yo lo voy a pegar por acá. Ahí. Oh. Ahí. Ya, ahora, ponemos los unos, ¿cierto? Donde no están los ceros. 1, 1, 1, 1. Tenemos más unos por acá. Y un 1 ahí. Y procedo. Y si se dan cuenta, esto se parece bastante. De cierta forma, como que tiene un parecido. Grupo rojo. Este 1 que está acá, miren, lo voy a marcar. Ese 1 acá, ¿cierto? Voy a tener el grupo azul. Lo voy a poner por acá. ¿Cierto? Luego, ¿cuántos grupos puedo formar? Puedo tener, por ejemplo, ahí. ¿Alguien vio alguna configuración así o simplificación que ocupara menos grupos? Ahí. Sí, fíjense que formé grupos los más grandes que podía. De 8 no puedo porque no tengo ninguna agrupación de 8 que tengan la adyacencia que nosotros requerimos, pero sí puedo de 4. Y ese que quedó en rojo en realidad no tenía muchas más opciones. No lo podía dejar de 3. Recuerden, como decíamos en el otro caso. Pero no elegí arbitrariamente los colores. ¿Se dan cuenta que hay un parecido? Hay una relación, al menos. Ya. Entonces, vamos ahora a obtener la función f. La función f va a ser igual a grupo rojo nuevamente, vamos a partir. Y ahora van a ser productos, recuerden. Y si que está fijo en 0, va a quedar negado. Si está fijo en 1, queda sin negar. Eso no se olviden. Es como que fueran totalmente complementarios. Ya. Grupo rojo. El C1 se va porque cambia de 0 a 1. El C0 va a quedar fijo en este caso en 0, así que queda negado. Después tenemos el A y el B. Después nos queda más. Grupo verde. Vamos a poner grupo verde. No, de hecho, el mismo que puse antes, el azul, ¿cierto? Azul. Grupo azul sería C1 negado por C0 negado. Más, tenemos, ¿cierto? ¿Cuál puse? Los quiero poner en el mismo orden, pero a empezar que no tienen por qué quedar iguales, recuerden. Verde, naranjo. Verde, naranjo. Ahora viene el verde, ¿cierto? Grupo verde. Va a ser el C1 negado. Vamos a tener también el B sin negar. Y el último va a ser ese naranja, ¿cierto? O grupo naranjo, que va a ser C1 negado. El C0 se va porque cambia de 0 a 1. Y el A va a quedar sin negar, ¿cierto? Porque está fijo en 1. ¿Les queda así a ustedes? ¿O lo ven diferente? ¿O se me acabó el agua? No, me queda un poquito. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, procedemos. Ese uno quedó como raro, pero hacemos exactamente lo mismo. Vamos a copiar acá abajo nuestra misma función y la vamos a doble negar, ¿ya? Voy a copiarlo así. Así no, así. Lo voy a doble negar y voy a hacer el mismo procedimiento. Ya lo voy a copiar mejor de nuevo. Ahí sí. Voy a doble negar. Doble negar. Voy a ir un poco más rápido cuando lo copie, ¿cierto? Voy a tener el C0, voy a negado a B, ¿cierto? Después tenemos el más y seguimos. Y lo que voy a buscar ahora nuevamente es ahora conseguir grupos de 2, ¿cierto? Que queden siempre términos de 2 elementos, pero no van a ser sumas. Lo que yo busco ahora son multiplicaciones, porque la NAND, de hecho, es eso. Es una multiplicación de 2 términos, la NAND de 2 entradas, obviamente. Tenemos eso, ¿cierto? Tenemos ese de acá. Y nos quedaba con la suma de momento. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora, porque queremos llegar a esto, voy a subir un poquito para que lo vean mejor. Queremos llegar a una expresión que sea simplemente una multiplicación, porque lo que produce esta puerta, la NAND de 2 entradas, es esto. Va a producir una función igual a por B negado. Así que queremos que todo quede multiplicado y negado. Estamos cerca, pero nos falta. Procedemos. Entonces voy a decir f va a ser igual a. Y aquí yo voy a tener entonces
el C0 negado a B, ¿cierto? Va a quedar ahora con una negación. Vamos a multiplicar, ¿cierto? Porque yo voy a aplicar De Morgan. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Ya? Voy a aplicar De Morgan. Ahí, ¿cierto? Nos va a quedar otro término acá, otro acá y otro acá. Y estos van a quedar negados. Negado, negado, negado y otra negación ahí, ¿cierto? Y adentro van a quedar los términos que tenemos nosotros, que son el C1 negado, acá tenemos el C0 negado, tenemos el C1 negado y tenemos el B. Y por último, el C1 negado y el A, ¿cierto? Eso es totalmente equivalente. Continúo. Voy a tener entonces que la F va a ser. Y aquí vamos a empezar con lo mismo que hicimos recién. Tenemos que agruparlo, ¿cierto? Yo voy a escribir acá. Como pueden notar ustedes, en este caso, por ejemplo, lo que ocurre con los grupos azules, verdes y rojos, o sea, y rojo y naranjo, es que están listos. Esos pueden ser implementados sin ningún inconveniente, únicamente con la puerta NAND que tenemos acá al lado, ¿cierto? Porque le pongo las dos entradas y me va a dar la multiplicación negada. Pero el grupo rojo no. El grupo rojo requiere algo más. Que yo lo voy a hacer acá. Ahí lo vamos a poner. Vamos a poner entonces rojo y lo vamos a agrupar, ¿cierto? Lo vamos a agrupar de dos. El C0 negado también con el A. ¿Y qué color le pusimos antes? No sé, pero le vamos a poner el lila ahí ahora. Le vamos a poner acá. Ahí. Dos veces negado, ¿cierto? Y con eso estamos listos ahí. Continuamos. Déjenme alargar un poquito la barra que quedó como muy corta. Ahí. Ahora, en los otros estamos tal cual, ¿cierto? Decimos C1 negado C0 negado. Decimos el verde que está por acá. Les voy a poner los paréntesis en un momento. Ahí. Y nos quedaría entonces el C1 negado A. Le ponemos su paréntesis, su negación. Ahí. Ahí, ¿cierto? Dije su paréntesis, su negación. Sí, estamos bien. Ahí. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Quiero que me escriban ustedes en el chat o me lo comenten. Nos faltaría agruparlos de dos en dos para que finalmente esto pueda ser implementado exclusivamente usando puertas NAND de dos entradas, porque si no nos hubiera quedado, ¿cierto?, eso ahí con una puerta NAND de 4, donde llegarían los 4 términos que están entre paréntesis y salen negados. Y no es lo que buscamos, ¿cierto? Claro, tal cual. Y yo estoy tratando de replicar los colores que usé. Amarillo. Porque sí. Porque podemos. Aparte que este amarillo se ve igual. Es como un amarillo más oscuro. Y con eso estamos listos y dispuestos para poder dibujar nuestro circuito. ¿Se entendió? Mientras yo borro esta puerta celeste. Sí, profe, ¿Sí? está claro. Ya. Si alguien tuviera dudas, nos dice nomás, ¿ya? Yo mientras voy a empezar a dibujar acá. ¿Se fijan por qué se recomienda el trabajar con los unos para, por ejemplo, llegar a una configuración exclusivamente con NAND de dos entradas y con los ceros para llegar a una configuración únicamente con NOR de dos entradas? Es más que nada porque la lógica es muy parecida. Yo niego dos veces, voy agrupando de dos en dos y listo, ¿cierto? Yo podría haberlo hecho todo con los unos, pero es diferente. Entonces eso es lo que de repente no nos facilita el trabajo. ¿Ya? Así que esta es mi recomendación. A pesar que por ahí pueden encontrar alguna vez que alguien les diga, no, mira, es que se puede trabajar al revés, y sí, se puede. Se puede sin ningún inconveniente. Y acá decíamos, ¿cierto?, que vamos a poner los que aparecen nomás, de hecho. Vamos a poner, como me preguntaban a mí recién, ¿cierto? Era el C0 negado, lo vamos a poner ahí, C1 negado, porque nos vamos a ahorrar los otros. Y no estaría malo, ¿ya? No estaría mal. Simplemente ustedes lo pusieron así directamente. Y pondríamos el A. Además, ¿por qué les digo que no estaría malo? Porque esto en sí es un esquema, un esquemático de cómo uno lo va a conectar. No es precisamente el circuito en sí mismo, ¿ya? Porque el circuito se construye después con puertas lógicas que están dentro de circuitos integrados. Y ahí tenemos que poner alimentación y un montón de otras cosas más. Y continuamos. Violeta.
Voy a formar primero lo que está en violeta, ¿ya? Vamos a tener entonces una puerta, acá la vamos a tener, miren, en violeta, que va a tomar el C0 negado y lo va a multiplicar con el A, y a su salida, ¿cierto? Va a quedar eso multiplicado y negado, y vamos a volver a negar, que lo construimos con otra puerta NAND de las entradas juntas. Y por si acaso eso se comporta tal cual como habíamos hablado recién con lo que era la NOR, ¿cierto? O sea, aparece una A acá, aquí va a salir la A negada, ¿sí? Tal cual. Seguimos. Ahora vamos a multiplicar, ¿cierto? Y yo lo voy a poner ¿de qué color? Lo voy a poner en rojo. Lo voy a poner en rojo simplemente. Ahí le voy a cambiar el color. Bueno, si le acierto la línea, sí, ahí sí le cambio el color efectivamente. Ya, nos va a quedar entonces esto de acá, pero ahora multiplicado por el B y además negado, ¿cierto? Así que tomo el B se viene para acá, ahí llegó el B. Y tenemos listo ya lo que está bajo el paréntesis rojo, o sea, perdón, bajo la barra roja, que quedó media rara, pero esa es. Después nos queda ¿qué cosa? Nos queda entonces lo siguiente, y lo voy a poner en azul, miren, lo que viene, el grupo azul. Le cambié el color a azul. Ahí. Y eso lo construyo únicamente con una puerta NAND de 2 entradas, ¿cierto? Que va a tomar el C1 negado y va a tomar el C0 negado, que es lo que tenemos ahí. Nos queda ahí, está lista, ¿cierto? Listo y implementado ya lo que aparece en ese grupo. Ahora el verde, nuevamente le cambio aquí su barra de color, porque puedo. No, en realidad para que quede más interesante. Ahí, ¿cierto? Una multiplicación del C1 negado, que estaría por acá, C1 negado y el B. El C1 negado. ¿Tú dices que faltaría una? Ah, lo que pasa es que fíjate bien que le puse directamente el C1 negado. Porque si hubiera puesto yo el C, si hubiera puesto el C, ahí sí me faltaría poner una puerta, ¿cierto? Pero ahora simplemente lo omití. Y es válido porque es un esquemático. ¿Sí? Sí, es simplemente eso. Me ahorré una puerta en realidad, como que fuera tanto, pero es una puerta menos. Ahí. Ya, tenemos listo eso. Nos queda ahora el grupo naranjo, ¿cierto? Que le cambio también el color a su barra. Ahí está. Nos queda eso que se consigue con una única puerta NAND de 2 entradas que va a tomar el C1 negado, que ya dejamos así negado, listo, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, hubiera tenido también el C1 por ahí sin negar, lo hubiera tenido que agregar obligatoriamente de esta forma, por ejemplo, o me refiero al C0. Ya. ¿Y cuál más? El A. Se multiplican y se niegan. Y luego de esto estamos súper cerca, ¿cierto? Tenemos que empezar a agrupar. Voy a empezar a agrupar con amarillo el grupo, o en realidad lo que sale de la puerta roja con lo que sale de la puerta azul, se multiplican y se niegan. Y como nos falta ahora una negación adicional, le ponemos otra puerta amarilla, ¿cierto? Que niegue. ¿Qué seguimos haciendo? Nos queda ahora ese grupo celeste, ¿cierto? Aunque en realidad me parece como un color medio raro. No, no es aqua, es otro color. Ahí. Y lo vamos a poner por acá, para que no vamos a extender tanto, ¿cierto? Si finalmente la multiplicación se produce igual. Multiplicación y negación, y nos falta una más. Por la negación, ¿cierto? Y la última. Y estamos listos. Y de hecho estamos en la hora, ¿eh? Miren ustedes. Ahí. Ahí. Y tendríamos entonces la F. Y hemos implementado el circuito de ambas maneras. ¿Dudas? Me dice que si en la prueba se puede omitir esa puerta, si es que apareciera solamente el C negado y no te aparece ningún C sin negar, sí, la puedes omitir porque es un esquemático. Y estaríamos listos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Descargo? Lo que sea. Así que esa es la dinámica. Entonces, recapitulando, lo primero es identificar las entradas y salidas, ¿cierto? Que es lo que nosotros hicimos por acá. Por acá. Por acá. Tú dices de materia, lo que se refiere a la PLC, las preguntas teóricas van a ser exclusivamente de PLC. Así que puedes leer los apuntes, revisar lo que yo les comenté en la clase, pero son de ese estilo. ¿Está subida? La clase está subida. De hecho, están todas las clases subidas porque yo las subo como a lo... Nunca
después de 30 minutos, incluso como en 15, 20 minutos después de cada clase se subieron todas, junto con los apuntes. ¿Sí? Recuerden, identificar las entradas y salidas, después construir la tabla de verdad en base a las condiciones que nos indiquen, simplificar, por ejemplo, trabajando con los ceros, si es que nos piden en este caso implementar con NOR, llevarlo a la forma de que sea sumas negadas, escribimos el circuito, después si no hubieran pedido en este caso implementar con NAND de 2 entradas, lo mismo pero trabajando con los unos. Y ahí tenemos, ¿cierto? Todo. Ya. ¿Alguna duda adicional? Bueno. Profe, al final, ¿cómo va a ser la prueba? Ah, ya. La prueba en definitiva va a ser que va a aparecer una actividad de tarea, las típicas de subida, ¿cierto? Donde ustedes van a ingresar, a esa hora se va a liberar y va a permitirles entrar, porque ustedes, por ejemplo, desde hoy día van a poder ver, en un momento más cuando la agreguemos, la prueba ahí, pero le van a dar clic y no va a pasar nada. A la hora precisa van a poder entrar y adentro va a estar el enunciado. Lo descargan, lo desarrollan, le sacan fotos o lo escanean y lo cargan al aula. De esa va a ser la forma, ¿ya? Ah, ya. Gracias. De nada. Profe, para el caso de los free flop, si tenemos un tipo set y reset, si las entradas son 1 y 1, ¿qué hacemos en ese caso? Porque había dicho que era un caso no... Ah, tú dices con respecto a qué cosa, Sí, el a los precio del flip-flop. clear. No, sí, no, pero había uno que era ST, o sea, SR, el set Ah, reset, ese tipo. Ah, ya. Si Cuando- fuera un SR, tú dices que entra uno, por ejemplo, 1-1. Ya, Claro, ¿qué hacemos en ese caso? ya, mira. En principio te comento que en la prueba no va ese, pero si que apareciera esa opción, lo que uno hace es esto. Y esto es lo que se pone, por ejemplo, en las soluciones de problemas o en los mismos datasheets. Le ponen así. Ponen así. Por ejemplo, si yo sé que aquí valía 1 y antes, por ejemplo, valía 0, eso me indica a mí que en realidad es indefinido. Así como le puse infinito. Pero así lo ponen, ¿ya? Mm, ya. Pero O como sea, les digo, después, ¿Mm? si va con un... Si el flujo va de baja, después de pasar Mm. por esa parte, quedaría igual nomás, como estaba. No, no cambiaría. Es que ahí no se sabría. Ahí termina el ejercicio entonces. Es que en realidad, por eso es que no lo ponemos, porque como es una condición indefinida, es un estado en el cual no se podría saber lo que ocurre. Entonces, por eso se deja así. Incluso podría producir, si es que supongamos que después fueran 0-0 las entradas, si antes teníamos un estado indefinido, ¿qué se mantiene? No sabemos qué se mantiene, ¿cierto? Si es un 0 o un 1, Claro. ¿o no? Ya. ¿Cuánto tiempo van a tener para la prueba? En principio tienen como mínimo los 70 minutos que están destinados para ello, pero nosotros la vamos a aplicar un poquito antes. Por ejemplo, si es a las 12:30, la dejamos, por ejemplo, que se abra unos 10 minutos antes y después la dejamos que se cierre unos 10 minutos después, ¿cierto? Y más que nada para regalarle tiempo a ustedes, porque en realidad el tiempo específico que nosotros dejamos son los 70 y le enseñamos para que ustedes lo puedan resolver sin inconvenientes, ¿ya? ¿Qué les recomiendo yo? Que no esperen hasta que el tiempo vaya a terminar para sacar la foto o para escanearlo. Traten de desarrollarla y considerar que uno se demora, no sé, pues, unos 10 minutos, no sé, en subirlo. Y con el tiempo que nosotros le agregamos, así, por decirlo así, debería ser más que suficiente. O sea, yo creo que nadie debería demorarse más de 20 minutos en realizar el proceso de escanear o sacarle fotos y poder cargarlo, ¿ya? ¿Sí? Y me preguntan también, claro, el dibujar se demora uno, pero también respecto a la fecha del trabajo de investigación. Sí, las fechas se mantienen, tal como le informamos en un mensaje cuando nos pidieron desde docencia que diéramos todas esas informaciones. Todas las fechas se mantienen. Y lo único que cambió es que la recuperativa, la clásica que tenemos, que aplicaría únicamente a quien faltara la prueba 2, que es la prueba de mañana, y la prueba 1 tiene su propia recuperativa, que se van a desarrollar en el mismo momento, o en el mismo día al menos. Y si es que alguien tuviera que por algún motivo dar las dos, ahí lo coordinamos así específicamente. ¿Sí? Que obviamente no es lo más recomendable, ¿cierto? Ya. Entonces, si no hay más duda, voy a terminar la grabación.